Hubo una época en la que todos quisimos ser Chris. Chris Stevens era el personaje más poético de la famosa serie de Doctor en Alaska, ¿os acordáis? En una serie en la que reinaba el realismo mágico, Chris era un personaje donde la magia verdaderamente se hacía realidad. Tenía un pasado complicado, de chico malo, estaba en libertad condicional por diversos delitos menores, había pasado por la cárcel, había probado decenas de drogas. Y la verdad es que todo pasó sin apenas consecuencias. Sin embargo, Chris ya era un hombre nuevo. Había leído ávidamente tratados de filosofía de Hegel y Jung, y había cambiado las drogas psicotrópicas por la lírica de Walt Whitman y Robert Frost, que a efectos prácticos tienen las mismas virtudes. Conduce una Harley, y aunque se ha redimido, conserva su pelo largo y su bandana en el pelo. Además, todas las mujeres sienten una atracción innata hacia el personaje y lo que representa, la revolución y la inteligencia. ¿Quién demonios no querría ser Chris? Quizá tú eras más de Madonna, o de Jimi Hendrix, o James Dean, o incluso Neruda. El caso es que todos nos compramos una guitarra o un micrófono, o una chupa de cuero. ¿Qué fue de todo aquello? ¿Lo conservas aún? Los ídolos nos parecían importantes para definirnos el camino. Nuestros padres no tuvieron mucha opción, el camino lo dictaba el crucifijo de cada dormitorio. Su gran legado fue descolgarlos, y nos dejaron en herencia la libertad del clavo vacío en la pared. Nos dieron la posibilidad de elegir quiénes queríamos ser, lo cual era ya mucho más de lo que ellos pudieron. Decidimos recuperar la doctrina de Hegel y Nietzsche. Dios ha muerto, ¿verdad? Hemos llegado a la liberalización del espíritu y de todas las formas amordazadas del yo interno. Y sin embargo, el nihilismo se nos hace demasiado grande e inmanejable, y entonces vemos el vacío, y necesitamos colocar a alguien en ese lugar en el que ya no había nadie que nos haga sentir que no estamos tan perdidos. Washington Irving decía: el ídolo de hoy arrincona al héroe del ayer, y a la vez lo reemplaza por el héroe del mañana. El propio Nietzsche ya vaticinaba ese momento cuando escribió El ocaso de los ídolos. Los ídolos se sucederán unos a otros porque no pasarán ninguna prueba a la que se sometan. Ningún sistema de valores es absoluto, todas las ideologías son tremendamente débiles, cuando les toca representar la complejidad del presente. No existe un mundo ideal, no podemos sentarnos a esperar o a idolatrar a un nuevo Mesías, que nos lo dé ya solucionado, y olvidarnos así de nuestra responsabilidad ética y moral para con nosotros mismos y los demás. De esa manera jamás podríamos mejorar, tan solo servir a un nuevo amo y rezar. Todos pusimos un póster en aquel clavo, y no solo uno, sino que fuimos cambiando cada poco tiempo nuestro falso profeta, a medida que crecíamos. De cada uno nos quedamos con un pequeño pedazo. Chris Stevens hacía algo similar en su programa de radio. Jamás dictaba una sentencia de su propia cosecha, nunca escribió un decálogo. Solo nos mostraba diferentes posturas y formas de entender la realidad y dejaba que sacásemos nuestras propias conclusiones. Nietzsche hablaba de filosofar a martillazos, como símbolo de recomponer, reflexionar y transformar las ideas para mejorar y construir nuevas verdades. Y entonces todo cobra sentido. Nuestros padres, que tiraron con esos mismos martillazos sus iconos y nos dejaron el hueco vacío. Todos quisimos ser Chris, pero no tanto por el personaje, sino por su propio proceso y su gran juicio. El secreto no estaba en la ruptura ni en los ídolos, estaba en tener la capacidad de determinar nuestro propio camino por nosotros mismos. No se trataba de seguir los pasos de alguien influyente o importante, se trataba de tener las herramientas necesarias para determinar y decidir nuestro futuro. La capacidad del pensamiento crítico. El legado, en realidad, nunca fue el clavo, sino el martillo.